Entonces empiezo yo porque simplemente me voy a apoyar para no tener que manejar los distintos documentos en una parte de la carta no solo española, sino la europea y la iberoamericana de los derechos digitales, que para mí es una de mis obsesiones, aunque pues llevo más de 30 años dedicados a los temas de los derechos digitales, pero la que más me preocupa, y en la carta española pues trabajé más intensamente, es el tema de la libertad de expresión, tanto en su versión de libertad de opinión como libertad de información, porque yo creo que es el gran tema que tenemos y el gran problema que tenemos delante con las redes sociales, ¿no? Porque yo creo que es el derecho o uno de los derechos que está más en peligro. Hay otros, desde luego, la privacidad, la propiedad intelectual, otras cosas, pero sabemos que entre los derechos fundamentales el de la libertad de expresión es la piedra angular de un sistema democrático, y por eso yo creo que no somos conscientes quizás de lo que nos estamos jugando en estos momentos con las distintas regulaciones que se están haciendo sobre la libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales. Entonces, me voy primero a referir brevemente a la Carta Española para luego ver por comparación pues, cuál es la Carta Europea y la Carta Iberoamericana, y a ver si de aquí podemos sacar algunas ideas para lo que es más importante que las cartas, que es la regulación concreta, las leyes que deben garantizar nuestros derechos fundamentales. Porque, como decimos los miembros del grupo de expertos de la Carta de Derechos Digitales española, lo importante no era reconocer nuevos derechos, porque son los derechos fundamentales de siempre, sino de lo que hablará luego Moisés, articular los mecanismos para garantizar el libre ejercicio de esos derechos fundamentales en el entorno digital. No vale de nada cartas declarativas si no van acompañadas de leyes concretas que garanticen el ejercicio de esos derechos fundamentales en el entorno digital. Bueno, y entonces a mí me interesa sobre todo el ver, aparte de las cartas, luego contaré un poco las leyes que ya estamos, que se está desarrollando en la Unión Europea y que algunas son muy preocupantes. Bueno, esta es la portada de la Carta de Derechos Digitales española, y en el apartado 3, derechos de participación y de conformación del espacio público, pues hay varios derechos: el derecho a la neutralidad de Internet, la libertad de expresión y libertad de información, y luego, como salía muy largo, se desdobló en el derecho a recibir libremente información veraz. Y lo de veraz es muy importante, también se dice en nuestra Constitución, pero no solo de emitirla, sino a recibir información veraz. Luego hay otros derechos de participación en el espacio público digital, como es la participación ciudadana por medios digitales, la educación digital o el derecho digital de la ciudadanía o de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, pero me voy a centrar en estos dos, en la libertad de expresión y la libertad de información. Sin más, en la libertad de expresión y libertad de información dice: todas las personas tienen derecho a las libertades de expresión e información en los entornos digitales en los términos previstos por la Constitución española. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que se dice en la Constitución española para el entorno físico, pues también está garantizado en el entorno digital. A quienes ejerzan su libertad de expresión e información a través de los servicios intermediarios de la sociedad de la información, por ejemplo las redes sociales, le corresponden las eventuales responsabilidades como autores por los contenidos ilícitos o que lesionen bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización. Traduzco, quiere decir que todos los ciudadanos que nos expresamos a través de redes sociales somos responsables de lo que decimos, igual que en el mundo físico. Y lo que sí he marcado, he subrayado, es lo de los contenidos ilícitos, que pueden ser ilícitos penales o ilícitos civiles. Pero esto es muy importante porque, ya adelanto, el gran tema es cuál es el límite de la libertad de expresión en las redes sociales. Lo que digan las plataformas en sus términos y condiciones de uso, o la ley. Y nuestra Constitución, al menos, dice que el único límite de la libertad de expresión es la ley. Es decir, las plataformas tienen no solo la posibilidad, sino la obligación de retirar los contenidos ilícitos, ilegales. Pero la gran pregunta es: ¿pueden retirar contenidos que no sean ilegales? Algunos opinan que sí, otros opinamos que no deberían hacerlo. Pero ese es el gran debate que tenemos, porque no hay ningún debate sobre retirar contenidos ilegales.
ya sean ilícitos penales o ilícitos civiles. Claramente ilegales, añado yo siempre, porque si hay duda, tiene que la duda estar a favor de la libertad de expresión siempre. Pero si son claramente ilegales, penales o civiles, se tienen que retirar. Es una obligación de las plataformas. Me dice, en los términos previstos en la legislación aplicable, los prestadores de servicios intermediarios no serán responsables si no han originado la transmisión, ni modificado los datos, ni seleccionado estos o a los destinatarios de dichos datos, y únicamente podrán ser responsables si han actuado en algunas de las formas que la ley tipifica, bien por extender del alcance típico de la prestación de su servicio, bien por no haber actuado con diligencia para bloquear o retirar contenido cuando tengan conocimiento efectivo de que es ilícito. Esto recoge el principio de exención de responsabilidad de las plataformas de las redes sociales, ya desde la ley de 1996 de decencia de las comunicaciones en Estados Unidos y luego en una directiva europea del año 2000, en el que se quedó que las plataformas no son responsables de los contenidos que compartimos los usuarios, salvo que tengan conocimiento de que son contenidos claramente ilegales y entonces no los retiren. Y entonces ahí empieza su responsabilidad, ¿no? Pero si no intervienen, son una plataforma neutral, ellos no son responsables ni tienen que vigilar todos los contenidos que nosotros compartimos. Solo tienen la obligación de retirar contenidos ilícitos, penales o civiles, claramente ilegales, cuando tengan conocimiento y alguien los denuncie, pero mientras tanto no son responsables. Bueno. El 4 dice, los prestadores de servicios intermediarios, las redes sociales, previo informe a los usuarios y destinatarios finales, podrán establecer, de acuerdo con la legislación aplicable, restricciones en el uso de los servicios, incluyendo la existencia de políticas, herramientas de moderación de contenidos o de códigos de conducta y autorregulación, o de sistemas para comunicación y reclamación por dichos contenidos, o mecanismos y herramientas de alerta y detección, así como sistemas voluntarios de mediación o arbitraje para resolver las discrepancias. Quiere decir que pueden y deben establecer mecanismos internos de reclamación y pueden establecer políticas y herramientas de moderación de contenidos y códigos de conducta de autorregulación, ¿no? Pero márcolo de acuerdo con la legislación aplicable. Es decir, no pueden ir contra la ley y tampoco pueden limitar derechos fundamentales. Con lo cual, para mí es muy importante, de acuerdo con la legislación aplicable, que sí puede dejar un margen para una política de moderación de contenidos. Pero no se pueden borrar contenidos que limiten derecho fundamental de la libertad de expresión o que vaya contra las leyes, ¿no? Y dice, termina diciendo, en relación con los contenidos ilícitos, penales o que lesionen bienes o derechos de un tercero, civiles, susceptibles de indemnización, los prestadores de servicios intermediarios, después de que tengan conocimiento efectivo del carácter ilícito del contenido publicado y distribuido o de los derechos y bienes que ha lesionado, podrán, en los términos que prevea la ley, retirarlo, oyendo a su autor o adoptar las demás medidas que permite el ordenamiento sin perjuicio del cumplimiento de requerimientos y resoluciones judiciales. Esto quiere decir, aunque es una obviedad, que sin necesidad de que un juez se lo diga, si detectan un contenido ilícito, no solo podrán, sino que deberán retirarlo. Esa es su única obligación. Bueno. Por último, ya hay una referencia ya no a los usuarios, sino a los medios de comunicación que tienen cuentas en redes sociales. Y dice, los medios de comunicación con línea editorial propia que desplieguen su actividad en los entornos digitales, en las redes sociales, mantendrán libremente dicha línea, el pluralismo informativo y la libertad de línea editorial, con las mismas facultades en iguales términos que les reconoce tradicionalmente el ordenamiento jurídico en el entorno físico. Y en el caso de contenidos vulneradores de derechos de propiedad intelectual, se da aplicación a la legislación vigente sobre la protección de estos derechos, que este apartado pues, realmente está aquí porque dentro de la libertad de expresión también está la libertad de creación y de producción artística, y entonces pues muchas veces conflictos de censura de contenidos realmente se resuelven por supuestas infracciones a la propiedad intelectual. Por ejemplo, los memes. Los memes siempre están hechos sobre obras preexistentes, pero realmente se utilizan para crítica política o social y es una excepción al derecho de autor, y entonces eliminar los memes sería limitar la libertad de expresión y la libertad de opinión, ¿no? En cuanto al derecho a recibir libremente información veraz, que es el otro apartado, el apartado 15,
Dice, se promoverá la adopción por parte de los prestadores de servicios intermediarios a través de los cuales directamente se ejerzan libertades de expresión e información, las redes sociales, protocolos adecuados que garanticen a los usuarios su derecho a recibir información veraz. Que eso está reconocido en la Constitución española, pero que hasta ahora no se había regulado en el mundo físico. Y entonces en el mundo digital se dice que esos protocolos asegurarán la transparencia de la información y de las opiniones al dar a conocer si han sido elaboradas sin intervención humana, con lo cual habrá que marcar si las ha generado una inteligencia artificial, si han sido clasificadas o priorizadas por el proveedor mediante técnicas de perfilado equivalentes, si nos están teledirigiendo con una cámara de eco la información, ¿no?, que ellos piensan que nos interesa, y si tiene carácter publicitario, porque hay que distinguir si es una noticia patrocinada o si es una noticia de interés general, ¿no? En relación con las opiniones o las informaciones distribuidas o difundidas directamente a través de servicios intermediarios, se promoverá el establecimiento por parte de los prestadores de servicios de mecanismos y procedimientos que hagan posible el ejercicio de los siguientes derechos de los usuarios. Y aquí se reconocen unos derechos que ya estaban de alguna forma, el primero reconocido en el mundo físico, pero que se amplía en el mundo digital. Primero, el derecho a rectificar contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la legislación reguladora del derecho a rectificación. Aquí se ha producido una ampliación porque en el entorno físico, el derecho, la ley orgánica de derecho de rectificación solo se refería a informaciones erróneas que pudieran perjudicarnos. Y aquí se ha ampliado a informaciones que pueden atentar contra el honor, la intimidad personal y familiar o el derecho a recibir la información veraz, con lo cual ha ido mucho más allá de la ley del derecho de rectificación en el entorno físico. Y luego este nuevo, que ya no es un derecho de rectificación, sino un derecho de actualización, que es cuando han dado una noticia sobre ti, por ejemplo, que le han detenido a alguien en el marco de una operación, de una investigación, pero luego no le presentan cargos o le enjuician pero no le condenan, tiene derecho a que haya un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual, por ejemplo, que fue absuelto, como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, y eso le puede causar un perjuicio cada vez que alguien busque en un buscador su nombre, aparecerá la noticia de la detención y no la noticia de que lo pusieron en libertad sin cargos o que le absolvieron. Con lo cual hay un derecho a exigir la actualización de la noticia. Luego también el derecho a oponerse al uso de técnicas de análisis en el ofrecimiento de información cuando pudiera afectar libertades ideológicas, religiosas, de pensamiento o de creencias. Yo no sé qué supuestos hay que no afecte a tu libertad ideológica, religiosa, de pensamientos o de creencias de cualquier tipo, el que te dirijan, ¿no?, informaciones para intentar manipularte, ¿no? La supresión de datos personales, también tenemos derecho, que eso es una cuestión de protección de datos, por el derecho al olvido, cuando ya no sean noticias de actualidad, sino que hayan pasado a la historia. ¿Por qué? Porque lo mismo, si te buscan por un buscador, resulta que una cosa que ocurrió hace 20 años te marca toda la vida y no puedes empezar una nueva etapa, ¿no? Y luego el número anterior será aplicable a los medios de comunicación con responsabilidad editorial difundidos, distribuidos o almacenados en entornos digitales, con lo cual todos esos derechos se pueden aplicar también frente a los medios de comunicación. Hasta aquí la Carta de Derechos Digitales Española. Ya veréis que ahora es mucho más cortito, porque las únicas referencias que hay en la Carta Europea y en la Carta Iberoamericana es un párrafo. Es lo mismo, capítulo 4, participación en el espacio público digital, y dice la Carta Europea: nos comprometemos a seguir salvaguardando todos los derechos fundamentales en línea, en particular la libertad de expresión y de información, incluida la libertad y pluralismo de los medios de comunicación. Nos comprometemos a adoptar medidas proporcionadas para combatir todas las formas de contenidos ilegales, respetando plenamente los derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión y de información, sin establecer ninguna obligación general de supervisión o de censura. Y hasta ahí muy bien. Pero en el D ya pone una cosa que es preocupante: crear un entorno digital en el que las personas estén protegidas
contra la desinformación, la manipulación de la información y otras formas de contenidos nocivos, incluido el acoso y la violencia de género. Y esto es lo que es realmente preocupante, porque si habéis visto, hemos pasado de contenidos ilegales a contenidos nocivos, que pueden ser legales, pero que la plataforma considere que son nocivos. Y entonces ya entramos en el subjetivismo. Va a ser la plataforma la que diga, aunque esto es legal, yo considero que es perjudicial. Y entonces yo decido qué es información o qué es desinformación. Yo decido qué es discurso del odio y qué no es discurso del odio. Cuando nuestra Constitución, al menos, dice que el único límite de la libertad de expresión es la ley, los contenidos ilegales, no lo que a alguien le parezca que es perjudicial o nocivo. Lo mismo vamos a ver en la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, donde también, bajo el mismo rótulo, participación social, económica y política en entornos digitales justos y sostenibles, dice, nos comprometemos a trabajar para promover el derecho a recibir libremente información veraz, desarrollar acciones para combatir la desinformación y promover la libre elección de servicios y contenidos digitales. Sobre el papel queda muy bien, pero ¿quién decide qué es información veraz y qué es desinformación? Para un gobierno, desinformación será siempre todo aquello que critique al gobierno. Para una plataforma, todo aquello que vaya contra sus intereses. Con lo cual, tenemos que garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital a la libertad de expresión y a la libertad de información, cuyo único límite es la ley, lo que diga la ley, no lo que diga una plataforma o lo que diga un gobierno. Por último, consolidar la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informada en los nuevos medios en el marco de las leyes nacionales vigentes, a fin de consolidar la protección de los derechos humanos y los valores democráticos, que está muy bien. Dice, el ejercicio de este derecho entraña deberes especiales y las restricciones a este derecho deben estar expresamente fijadas por la ley o las constituciones de los países, hasta ahí perfecto, y dice, y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Y a mí este último concepto de la moral pública también me preocupa, porque es lo que llamamos los juristas un concepto jurídico indeterminado. ¿Quién determina cuál es la moral pública? Cuando nos ha costado siglos distinguir entre el derecho y la moral, ¿no? Bueno, con esto acabo la presentación y dejo de compartir. Mi conclusión, para no extenderme más, es que tenemos que tener mucho cuidado entre las cartas de derechos, que están muy bien, de derechos fundamentales en el entorno digital, y luego la aplicación práctica. Porque la única forma de respetar el derecho a la libertad de expresión y de información en el entorno digital es que el único límite sea el establecido expresamente en la ley y no dejar, como decía Rodolfo, a los nuevos señores feudales digitales que sean los que decidan cuál es el contenido y los límites de nuestra libertad de expresión y libertad de información. Muchas gracias.